بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo, que aumente nuestro conocimiento y que nos permita aprender asuntos que nos beneficien. Que beneficie nuestro din, que beneficie nuestro dunya y que beneficie nuestro akhira. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a una clase más, a una transmisión más de la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia de las reuniones del aprendizaje, la fragancia del saber, la fragancia del conocimiento. Un libro dedicado, como ya hemos repetido en reiteradas ocasiones, un libro dedicado a todos los asuntos que ningún musulmán debe ignorar, todos los asuntos que cada uno de nosotros como musulmanes debe conocer a la perfección. En la clase anterior hemos empezado a hablar del suyud as-sahwu, el suyud as-sahwu. ¿Y qué es el suyud as-sahwu? Habíamos explicado que son las postraciones o las prosternaciones que se realizan al final de la oración para subsanar un error o un olvido, subsanar algo que hayamos agregado o algo que hayamos obviado, omitido en nuestra oración, ¿sí? En la clase anterior mencionamos que existen tres causas para realizar el suyud as-sahwu, ¿sí? Tres causas para realizar el suyud as-sahwu. Y habíamos dicho que son omitir o empezando por agregar algo a la oración, omitir algo de la oración o dudar sobre la realización u omisión de algunos de los ritos de la oración. Empezamos hablando también, empezamos a explicar sobre el primer punto, que es agregar algo a la oración, cómo debía subsanarse y de qué manera debía realizarse las dos postraciones del suyud as-sahwu. Habíamos dicho también que si bien es válido realizar las postraciones antes del taslim, es decir, antes de decir Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, es válido hacer las postraciones antes de esto, como también es válido hacerlo después del taslim. Entonces, habíamos dicho que a pesar de ser válido de estas dos formas, lo mejor cuando uno agrega algo a su oración es hacerlo después del taslim, ¿sí? Bien, en esta lección vamos a seguir hablando sobre las normas relacionadas al suyud as-sahwu, específicamente sobre la segunda de las causas, es decir, la duda entre dos asuntos. Dudo si he agregado o he omitido algo en mi oración. Bien, si la persona siente que su duda se inclina a favor de cumplir con un rito, una persona, yo estoy rezando y empieza mi duda. ¿Realicé o no realicé dicho rito? El rukú, el suyud, el qiyam, el rito que sea de la oración. Si en este caso yo siento que mi duda se inclina a favor de haber cumplido con el rito, entonces debo hacerlo, ¿sí? Debo hacerlo y debo realizar las dos postraciones. Es decir,
para que no exista confusión, si mi duda se inclina a favor de cumplir con el rito, es decir, que no lo hice, y mi duda se inclina a favor de que yo recién realice el rito. Si es esta la situación, la persona debe cumplir con el rito, continuar con su oración y al final de la misma cumplir con las dos postraciones y en este caso antes del taslim. Lo recomendable, lo mejor. Pero como ya he dicho al principio de la clase y lo he dicho en la clase anterior, si lo hiciera después del taslim no existe ningún inconveniente. ¿Sí? Voy a repetir esta situación. Recuerden, la clase de hoy trata sobre la segunda de las causas para realizar el sujud as-sahwu. ¿Y el sujud as-sahwu qué es? Las postraciones que realiza el orante para subsanar un error en su oración, al final. Bien. El caso del día de hoy, de la clase de hoy, es realizar el sujud as-sahwu o no si tengo una duda entre dos asuntos. Por ejemplo, si la persona siente que si duda, él tiene una duda, hice o no hice el rukú. Si mi duda se inclina a favor de que yo deba realizar el rukú, entonces realizo el rukú, continúo con mi oración y al final de la misma cumplo con mis dos postraciones del olvido. Antes del taslim es lo mejor, pero si se hace antes o después es definitivamente válido. La evidencia de esto, hermanos y hermanas, se encuentra en el hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu an, que Allah esté complacido con él, quien narró que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: si uno de ustedes duda en su oración, que se incline hacia lo más seguro. Repito, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an narró que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: si uno de ustedes duda en su oración, que se incline hacia lo más seguro, es decir, que opte por lo más seguro, que se decida por lo más seguro. Y continuó diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam que complete a partir de allí, que realice el taslim y que realice posteriormente las dos prosternaciones del olvido. Entonces lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo es: si yo dudo en mi oración y estoy dudando entre dos asuntos, ¿cuáles son estos dos asuntos? La duda de si hice o no hice el rukú. Según la recomendación del profeta sallallahu alaihi wasallam, yo debo optar por lo más seguro. Y si mi duda está a favor de que yo debo realizar el rukú, entonces realizo el rukú, completo mi oración a partir de allí, realizo el taslim diciendo assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, y luego realizo mis dos postraciones del olvido. Este es un hadith que está recopilado por al-Imamain al-Bukhari wa Muslim, ¿sí? Los dos imames, el imam al-Bukhari y el imam Muslim. Un hadith sahih. Ahora, si por el contrario la persona duda sobre ambas opciones, ¿sí? La persona duda sobre ambas opciones. Entonces, en este caso, lo que debe hacer es basarse sobre la certeza que este caso es la opción menor. Repito, si por el contrario una persona, el orante, duda sobre ambas opciones, entonces lo que debe hacer en este caso es basarse en la certeza, ¿sí? Ahora, en la certeza, y en este caso es la opción menor. Hice 3 raka'at o hice 4. En este caso, y según esta otra situación, yo debo optar por la opción menor. Si estoy en la duda de si hice 3 o hice 4 raka'at,
debo basarme en la certeza. Y en este caso, como estoy diciendo, es la opción menor. Mi certeza la voy a basar en que hice solo 3 rak'at. Y a partir de allí continuar con mi cuarta rak'at, mi cuarta raka, y al final hacer mis 2 postraciones. Esto es lo que debemos hacer en esta situación, ¿sí? Continuar a partir de allí, cumplir con mi cuarta raka y realizar las 2 postraciones antes del taslim, ¿sí? ¿Y cuál es la evidencia para esta otra situación? La evidencia también se encuentra en el hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an, que Allah esté complacido con él. Él narra que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: si uno de ustedes duda en su oración y no recuerda cuánto rezó, lo que acabo de mencionar, no recuerda si hizo 3 rak'at o 4 rak'at en el Dhuhr, en el Asr o en el Isha, o si está rezando el Maghrib, no sabe si va en la segunda o en la tercera, ¿sí? La duda real es esa, no sabe la cantidad de rak'at que rezó. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, según Abu Sa'id al-Khudri, si uno de ustedes duda en su oración y no recuerda cuánto rezó, si 3 o 4 rak'at, escuchen lo que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, deberá dejar de lado la duda y basarse en la certeza. Después deberá hacer 2 postraciones por el olvido antes del taslim. Después deberá hacer 2 postraciones del olvido antes del taslim. Si al final hizo 5 rak'at, estas postraciones harán que su oración sea par para él, sea una oración par, sea una oración de 4 rak'at para él, ¿sí? Y si al final solo hizo 4, las 2 postraciones serán una humillación para Shaitán. Y es que Shaitán viene a tu oración solamente con el propósito de susurrarte. Y viene a susurrarte con el propósito de desviarte, de captar tu atención, de robar tu khushu', tu, tu devoción en la oración. Perdiste algo en tu casa, no lo encontraste más, y durante la oración viene Shaitán a susurrarte: recuerda lo que estabas buscando, o recuerda este u otro asunto, de tal manera que te hace olvidar si estás rezando 3 o 4 rak'at. Entonces ya saben, hermanos y hermanas, si están en dudas sobre si rezaron 3 o 4 rak'at, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: básense en la certeza, y en este caso la certeza es la cantidad menor de rak'at. A partir de allí continúen con su oración y al final hagan las 2 postraciones. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: si resulta que al final hicieron 5 rak'at, esas 2 postraciones van a convertir a su oración en una oración par, en una oración como si los hubiese hecho de 4 para él, ¿sí? Esto es una situación particular para él. Allah le ha otorgado el suyud as-sahwu, las postraciones del error, para subsanar sus oraciones. Y si resulta que efectivamente hizo solo 4, eso servirá como una humillación para Shaitán, que viene a susurrarte durante tus oraciones. Y este hadith también es un hadith considerado sahih por el Sheikh al-Albani, ¿sí? Así que todos estos hadiths que estamos mencionando en la clase de hoy son hadiths sahih. Ahora, la duda en los actos de adoración no se toman en cuenta en 2 casos. Repito, la duda en los actos de adoración no se toman en cuenta en 2 casos o en 2 asuntos. El primero de estos es si la duda se da cuando ya se terminó con el acto de adoración. Este es uno de estos. Si la duda se da cuando ya terminó el acto de adoración. Yo estoy rezando y termino mi oración diciendo: Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Y después del taslim viene la duda. En este caso no se toma en cuenta la duda, excepto que sea con total certeza, ante lo cual debe actuar de la manera que ya hemos explicado antes, ¿sí?
Pero si no es una duda que implica certeza de que recuerde que efectivamente solo hizo 3 rak'at en vez de hacer 4, por ejemplo. Le vuelve él dice assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, y después del taslim recuerde con total certeza de que me falta una raka, yo solo hice 3. En ese caso debe pararse, completar su raka y continuar con su oración. Pero si solamente es una duda, entonces eso no se toma en cuenta. Eso solamente son susurros de shaitán. ¿Sí? Si solamente es una duda, es un susurro de shaitán. Y como hemos dicho, no se toma en cuenta la duda en los actos de adoración en 2 casos. El primero de estos casos es cuando el acto de adoración ya se terminó. ¿Sí? Excepto, y repito, una vez más, excepto cuando esa duda implica una certeza. Y el segundo caso es si la duda es algo constante en la persona. Si la duda es algo constante en la persona. De tal manera que siempre que realice un acto de adoración se le presenten dudas. Es una persona con constantes dudas. Hace la oración del Fajr, tiene dudas cuánto rezó. Hace la oración del Dohor, tiene dudas cuánto rezó. Hace la oración del Asr, tiene dudas de cuánto rezó. Y en sus mismas oraciones tiene duda de si cumplió o no cumplió. Entonces, si es una persona con constantes dudas, entonces, y repito, de manera tal que cada vez que realice un acto de adoración se le presenten dudas, en este caso no debe tomar las dudas en cuenta. Porque de la misma manera son susurros de Shaitán, que viene a querer hacernos dudar de nuestros actos de adoración. ¿Sí? Entonces, estas son las 2 situaciones en las que no se toma en cuenta las dudas en la oración. Hermanos y hermanas, la clase anterior trató sobre el suyud as-sahwu, primera causa, agregar algo en la oración, cómo debo actuar, cómo debo realizar el suyud as-sahwu, cuando agrego algo en mi oración, explicamos cómo uno debe subsanar su oración. Aquellos que no hayan podido estar pueden siempre revisar los videos. La clase anterior es clase del suyud as-sahwu parte 1. La clase de hoy ha tocado mencionar sobre la duda entre 2 asuntos. Como ya dije hace un momento, sobre dudar, por ejemplo, si hice o no hice el rukú, o dudar, por ejemplo, si hice 3 o 4 rak'at. La clase que viene, inshallah, vamos a hablar sobre las normas del suyud as-sahwu, parte 3, que es la omisión en la oración. Ya sabemos cómo actuar cuando agrego algo en mi oración. Ya sé cómo actuar cuando dudo en dos asuntos en mi oración. La siguiente clase vamos a aprender cómo actuar cuando yo he omitido y tengo la certeza de que he omitido algo en mi oración. Que Allah subhanahu wa ta'ala incremente nuestro conocimiento, que Allah subhanahu wa ta'ala nos brinde su guía, nos otorgue su guía, nos mantenga firmes en el camino del Islam, en el camino de la fe, que nos permita vivir como musulmanes y morir como creyentes, que nos conceda un buen final a cada uno de nosotros. Nos detenemos en este punto y en la próxima lección vamos a hablar sobre la omisión en el salat y el suyud as-sahwu, ¿sí? Inshallah. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك